Bueno, este día vamos a hacer un repaso de la unidad número 1 de lenguaje y literatura. Lo vamos a hacer en dos partes. La primera vamos a revisar los contenidos más importantes, así que preparen su material, su libro de texto, cuaderno. Eh, y la segunda parte nos vamos a enfocar en la sección de practico al aprendido, que es la última sección que trae la unidad y que va, fíjense bien, va encaminada para que ustedes eh, practiquen, practiquen antes de la evaluación. Para eso se llama practicar lo aprendido. Es una práctica. Pero que si usted no la hace, si usted no la hace, eh, posiblemente porque no tengamos un buen resultado en la evaluación. Ustedes ya conocen cómo vienen las evaluaciones del lenguaje, saben perfectamente de que casi no trae mucho de contenido, porque viene prácticamente de lectura analítica, de lectura comprensiva. Bien. Entonces vamos a irnos rapidito al libro de texto, vamos a ir revisando eh, los contenidos, ¿verdad? Tengan listo micrófono también, si es posible, auricular, consigan hacer un auricular para que podamos ir participando de acuerdo a los contenidos que yo voy a irles comentando. La primera pregunta que está para usted. ¿Cómo se llama la unidad número 1 del lenguaje? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cómo se llama la unidad número 1 del lenguaje? Entre el mito y la leyenda. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿sí se acuerdan la primera semana que nosotros iniciamos a platicar sobre ese asunto de los mitos y las leyendas? Que explicábamos de que hay una pequeña diferencia entre un mito y una leyenda. ¿Quién se acuerda? A ver. ¿Qué es un mito? ¿Qué es una leyenda? Vale. Si en la evaluación le tiene una parte de pregunta y les dice que es un mito, que es una leyenda, ustedes no deben de desaprovechar esos puntos porque no es regalado, ¿verdad? Ya hemos hablado bastante sobre el mito. La acompañé mucho sobre la leyenda. ¿Se acuerdan de que los mitos, decíamos en clase, los mitos son relatos ficticios que se utilizan para explicar los fenómenos naturales que ocurren en este planeta? ¿Se acuerdan que hablábamos del mito de Zeus, el mito de Poseidón, el mito de Hades, que eran los tres dioses del Olimpo? Pero eso es en Grecia, ¿verdad? Aquí en nuestro país hablábamos sobre el mito de los eclipses, el mito de con los ríos, que tienen un canto. Hablábamos sobre el mito de que si, por ejemplo, has comido, has comido algo y te vas a bañar del estómago. O sea, los mitos, fíjense bien, para que sea mito, número uno tiene que ser ficticio. Y número dos, no hay una prueba que lo respalde, una prueba científica. ¿Ya? Entonces, en el inicio de los tiempos, me acuerdo que hablábamos de Grecia porque ahí pues, fue la cuna de toda
la civilización así como la conocemos. Entonces, eh, decíamos de que los mitos, fíjense bien, en ese tiempo no había el cristianismo, ¿verdad? Entonces la gente creía en muchas cosas, menos en Dios. Obviamente porque no tenían conocimiento de Dios. O sea, por ejemplo, pensaban de que el maíz era un Dios, pensaban de que el sol que es un Dios, pensaban de que el agua, la lluvia, etc. ¿No? Entonces, hoy sabemos de que de hecho pues, todo lo que las acaba de mencionar ahorita no es así, y nunca forman parte básicamente de los pero que no tienen poder, sino que el único que tiene poder. Entonces, eso es un mito, un relato ficticio que se utilizaba para explicar los fenómenos naturales. ¿Se acuerdan que decían? Que antes la gente cuando caía un rayo pensaba que era un dios, ¿no? Estoy seguro que así se acuerda. Bien, entonces eso es un mito. Ahora, ¿qué características tiene un mito? Pretenden dar una explicación a la realidad. O sea, es lo que yo les comentaba, ¿verdad? Eh, 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 cuando cae un rayo, por ejemplo, todas las de rayos. Ahora nosotros conocemos eh, cómo se originan. Ahora, el segundo dice que sus personajes son seres sobrenaturales. ¿Ya? Pueden ser estos dioses, semidioses y héroes. Vayan subrayando así como yo lo hago. Representa realidades duales. O sea, como representan el bien, el mal, la creación, la destrucción, la vida y la muerte. Pertenecen a pueblos específicos. Eso es cierto, porque les decía yo de que en cada país del mundo, cada uno de nosotros tiene un mito. Aquí comentábamos muchos mitos salvadoreños sobre, ¿se acuerdan que el más común, el más chistoso de todos, que dicen de que cuando hay un eclipse y una mujer está embarazada, tiene que usar ropa interior roja? Eso, eso no, es un mito, nada más, no está comprobado, ¿no? Eso únicamente pasa aquí en el país, pero como les digo, es un mito. Bien, los relatos son simbólicos, carentes de testimonio histórico. Pueden explicar la forma de comportamiento o modelos a seguir del pueblo, y algunos mitos pueden ser relacionados con otros, como la mitología griega, en la cual hay una recurrencia de personajes. Esas serían las características más importantes de los mitos, ¿verdad? Después de ello leímos el mito de así comenzó el universo. Esto es un mito, no está comprobado. Leíamos la existencia de la madre tierra y su esposo, ¿verdad? Eh, Se llamaba, quiero ver, Urano. Ea y Urano. Ahí fue el inicio de la historia. Bien. Después de ello tenemos el contenido, miren, del símbolo. ¿Se acuerdan que en clase hablábamos, verdad, de que el símbolo, verdad? Bueno, pues también, y por nombre se los dije, ¿no? Es un símbolo de una figura que representa algo más. Si ustedes ven en la pantalla, ahí están las que ustedes tienen en su libro de texto. Una paloma blanca representa la paz. La segunda, la lluvia. Un corazón roto, una decepción. Y el crespón o listón negro significa amor. Entonces, aquí más abajo nos dice, ¿verdad? Nos da una definición de símbolo. Es una figura literaria que se utiliza para mencionar una realidad a través de una representación abstracta. Y eso es cierto, ¿verdad? Porque, por ejemplo,
¿Cómo representamos la educación nosotros? ¿Con qué cosas, con qué objetos podemos representar la educación? Dígame un ejemplo. Pensemos creativamente. ¿Con qué objeto podemos representar a la educación? ¿Cómo es? Fácil. A ver, opiniones. Antonio, eh, Damaris. Ajá. ¿Con qué objeto representamos la educación? Puede ser un libro. ¿Ah? Entonces, ven que o sea, la figura es una cosa. Imagínate, la figura, como les digo yo, puede ser un libro, así como es. Pero el significado que le damos a eso es algo mental, algo, lo abstracto es aquello que no podemos ver, ¿verdad? Solamente, tal vez, sentir, pero no lo podemos ver. O sea, las cosas abstractas, fíjense bien, son mayormente sus pensamientos. Usted no puede ver sus pensamientos, ¿verdad? ¿O sí? No, sus pensamientos ocurren, usted sabe que ocurren aquí, mire, en su cabeza, y usted puede únicamente crear pensamientos y los puede expresar, pero no los puede ver. O sea, usted solamente ve qué es lo que tiene enfrente de usted ahorita, ¿verdad? Pero eso no son sus pensamientos, ¿verdad? Los pensamientos solo se pueden expresar. Entonces, eso se llama abstracticidad o abstracto. Bien, entonces espero que se haya entendido que es un símbolo. Por ejemplo, ¿con qué símbolo representamos la muerte? Uno facilita. La muerte, ¿con qué lo representamos? Con la calavera. Con un símbolo, con una calavera, muy bien. Facilita, ¿no? Facilita. El amor, por ejemplo, ¿cómo lo representamos? A ver, el amor. Con un corazón. Muy bien, para que mire, lenguaje es una materia. La mayor cantidad de contenido que trae la materia solamente con lógica, nada. Sencillo, ¿verdad? Espero que no quedemos con nosotros. Lenguaje no es para nada complicado. Bien, ahora ya estudiamos, ya repasamos qué es el mito, ahora qué es una leyenda. A diferencia del mito, la leyenda sí es una narración, un relato ficticio, pero basado en hechos reales. ¿Ya? La leyenda es más común que el mito porque fíjense que eh, la gente al inicio del tiempo, de la civilización y todo, la gente se contaba. O sea, yo te cuento una leyenda antigua, por ejemplo. Así se transmitía los relatos, la gente. ¿Verdad? Entonces, la leyenda tiene una importancia porque fíjense que se expresan, expresan la cultura de cada lugar, de cada país. Y aquí también cada país tiene su propia leyenda. Por ejemplo, la leyenda más popular que tenemos nosotros es la del Cepillito, la asignada, el cadejo, padre de empresa. Eh, Esas son las más populares que tenemos. O sea, cuando alguien, por ejemplo, de otro país, pues,
cuando usted le cuenta la leyenda del Chiquitío, a esa persona va a entender eh, pues, qué relación tiene nuestra historia con la leyenda. ¿Ya? Ahora, lo más importante que podemos recalcar sobre la leyenda es que, miren, está basada en sucesos reales. La leyenda, fíjese bien, vaya, por ejemplo, la leyenda de la ciguanaba, ¿quién se la sabe? ¿Qué sabe sobre la ciguanaba, por ejemplo? Ahí la leyeron ustedes, ¿verdad? Pero ¿qué representa la leyenda de la ciguanaba? Vamos a ver quién puede hacer una síntesis de la ciguanaba. A ver. Según leyeron ustedes en la unidad, la leyenda de la ciguanaba eh, trata sobre una señorita muy bonita que cometió eh, infidelidad y pues eh, fue castigada, la convirtieron en una pena. Pues su hijo también, su hijo sabía, es un breve resumen de la serie. Ahora dicen, mira, las características de la leyenda. Los personajes son una mezcla entre seres reales y sobrenaturales. O sea, les dije yo, ¿verdad? Pues, la leyenda de la ciudadana inicialmente fue una señorita que le dejaron una maldición y la convirtieron en un fantasma. Entonces, allí sí vemos que primero fue un humano y después fue un fantasma, algo se le presenta personajes arquetipos, es decir, personajes con patrones bien definidos como el sabio, el desobediente, el vicioso, el avaro, eh, el héroe, el bueno y el malo. El ambiente es cotidiano y suele ubicarse en los mismos lugares de la comunidad. O sea que, en pocas palabras, todas esas leyendas que leíamos nosotros y que pues, no me nada, pues pasaron en los pueblos del Salvador. Por eso quería decir, digamos, su ambiente es cotidiano y ubica en los mismos lugares de la comunidad. Posee verosimilitud. O sea que es una narración muy creíble, algo que podría suceder en la vida real, a cualquier persona. Hay mucha gente que dice que es el partido del cabeza, y que yo no que es negro, yo no que es blanco. A mí personalmente yo nunca he tenido un encuentro con esa típica cosa. No les puedo yo asegurar si es cierto o es verdad, pero hay gente, yo conozco gente que sí, que sea cierto, ni idea, no lo sé, no lo sé. Presenta elementos sobrenaturales que forman parte de las creencias de un pueblo. Sí, ¿verdad? Porque incluso esto lo podemos ver más reflejado en la leyenda del padre sin cabeza. Esa ya tengo días de no leerla, pero no recuerdo muy bien qué fue lo que le pasó a él, este, para que sea algo sobre no, parece ser que Francisco de Necir una recta, una recta. Dice después, es un relato de tradición oral. Aquí está lo que yo les decía, ¿verdad? La leyenda inicialmente se transmitía de forma y su intención es moralizante. Cuando dice moralizante significa que le den una enseñanza positiva a usted. Entonces, ese sería el repaso de la leyenda. Después, ustedes leyeron la careta bruja, después la consolidación número 1,
y allí se estudió la Shasta, ¿verdad? La Virgen del Agua, los guerreros inmortales, aquí, comunicación pragmática. Ah, esto es lo más fácil que hay. Esto es lo más fácil que existe. Fíjense que nosotros usamos la pragmática, pero todos lo sabemos. La usamos, pero no nos damos cuenta. Fíjense que la pragmática eh, la pragmática es aquella capacidad que tenemos nosotros los seres humanos de expresar lo que sentimos y pensamos coherentemente. ¿Ya? Por ejemplo, cuando usted tiene hambre, usted dice, obviamente, tengo hambre. Cuando a usted le duele algo, obviamente usted dice, me duele tal cosa. ¿Sí? Claramente porque nosotros utilizamos correctamente la pragmática. O sea, sabemos que cuando queremos algo, tenemos que decir o decirlo de tal forma. Pero, por ejemplo, cuando a usted le duele algo, no decimos qué frío hace, ¿verdad? Porque la información no coincide con lo que queremos. Entonces, esa es una habilidad pragmática que nosotros ya traemos de fábrica, diría yo. Porque yo no he conocido a alguien que diga las cosas al revés. ¿Verdad? Que por decir negro diga blanco. Por ejemplo, el idioma español tiene varias trampas pragmáticas. Ya les había puesto yo dos ejemplos bien claritos. Cuando decimos, por ejemplo, hoy no se fía, mañana sí. Esa es una trampa pragmática. Porque si usted tiene una tienda y le llega una persona y le dice, mire, ¿cree que me fía una pasta de dientes? Que la pago mañana. Usted le va a decir, mire el letrero lo que dice, le va a decir. Y el letrero dice, hoy no se fía, mañana sí. Ah, vaya, regreso mañana. ¿Verdad? Llega mañana y le pide la pasta de dientes. ¿Verdad? El letrero, hoy no se fía, mañana, o sea, ¿se dan cuenta? A veces nosotros eh, queremos averiguar una verdad o una mentira. No les voy a poner ejemplos porque no le van a aprender malas cosas a ustedes. Y así puedo yo darles más ejemplos, pero vamos a llegar a la misma conclusión de que las diferentes formas de expresarnos que nosotros conocemos o sabemos y que también utilizamos es una habilidad pragmática, natural. Todo eso la utiliza. ¿No? Y todo el mundo la utiliza. Es el lenguaje que ya tenemos, va. Exactamente, es una forma de lenguaje que ya nosotros tenemos. Ahora bien, el libro nos da un pequeño esquema de comunicación pragmática. Solamente no es tan difícil, ¿verdad? Solamente cambian los nombres. Aquí es enunciador, miren, cambian los nombres con el otro. Comensatario, el otro se llama emisor, receptor, mensaje, código, etc. Pero si se fijan, aquí es lo mismo, todo lo que cambia es el nombre. Basta con ver, miren. Por ejemplo, el enunciador es quien da el mensaje, ¿verdad? En el otro caso se llama, aquí es enunciador, en el otro se llama emisor. El enunciado es, en otras palabras,
pero aquí se llama enunciado. El enunciatario es, fíjate, quien recibe y decodifica el mensaje. Aquí se llama enunciatario, allá se llama receptor. Aquí tenemos dos cosas que son un poquito diferentes, pero que son diferentes al otro. Por ejemplo, aquí tenemos la intención y la interpretación. Por ejemplo, la intención significa de que cada cosa que nosotros decimos tiene una intención. Y por ejemplo, usted le dice a la chica que le gusta o al niño que le gusta, qué rico es, que ese perfume me gusta. La intención es expresarle que a usted le gusta el perfume. Esa es la intención. Entonces, cada cosa que nosotros decimos tiene una intención. Ahora, esa es intención. Y la interpretación, miren, es el resultado de codificar el discurso. O sea, ¿qué entendemos nosotros? Si yo les digo, por ejemplo, quedamos hasta acá, ¿qué van a entender ustedes? ¿Cómo dijo? Si yo digo, por ejemplo, quedamos hasta acá, ¿qué van a entender ustedes? Que nos quedamos en esa clase. Que la clase ha terminado, exactamente, ¿verdad? Que o sea, ya no hay más tiempo y que ya la clase terminó. Pero yo dije, quedamos hasta acá. Entonces, mira, todos nosotros podemos interpretar. Bien. Bien. Y aquí tenemos una información pragmática. Dice, consiste en los conocimientos, creencias, propuestas, opiniones y sentimientos de un individuo para interpretar, perdón, en un momento cualquiera de la interacción. ¿Cómo así, profe? Imagínense que estamos en una... no. Pues, a ver, estamos en... no. Y yo les digo, quiero ando deseo de comerme dos revueltos. ¿Qué significa eso? ¿Qué anda ganas de comer dos revueltas? Sí. ¿Qué ¿Dos significa eso? pupusas? Muy bien. Porque nosotros ya contamos con información pragmática. O sea, usted sabe que cuando el salvadoreño dice, quiero dos revueltas, significa que quiere dos. O sea, cada uno de nosotros tenemos información pragmática de nuestro entorno y eso nos ayuda a darle interpretación al mensaje. Y bueno, el contexto, miren, vale, el contexto es el más fácil, porque el contexto se refiere al momento y al espacio en el que se da la comunicación. Ya hemos puesto muchos ejemplos. Por ejemplo, ¿cuál es el contexto de esta clase? Vamos a ver si se entendió. ¿Cuál es el contexto de esta clase? Explicar la Pues sí. comunicación. ¿Cuál es el espacio de esta clase? ¿O el lugar? En otras palabras, virtual. Virtual, ¿no? Y ¿cómo se llama? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Entonces, pero si fuera en la escuela, ¿verdad? En la escuela no vamos a estar hablando de papas, de chile, de cebolla, de tomate, ¿sí? Sino que eh, lo que quiero decir es de que los contextos van o tienen relación con lo que se habla. Si estamos en la escuela, obviamente vamos a hablar sobre el tema de los contenidos, ¿verdad? Que trae libros,
clase, pero no al revés, pero no estar hablando de chiles, tomates, cebolla, y o de la novela, que terminó la novela ayer en la noche, sino que todo tiene relación. En escuelas que hablan cosas académicas, etcétera, etcétera. Después de eso, estudiamos el boletín, ¿sí? Y dentro de él estudiamos también el contenido gramatical, que es el sujeto, perdón, sí, el sujeto verbo que toma la colaboración simple. Pero el boletín siempre va a ser un documento textual que tiene una función informativa, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo del boletín? Pues para conocer el tema, para conocer una información específica, determinada. Hoy en día casi ya no hay boletines. También en caso, les ponía el ejemplo yo, en todo lo que yo he conocido, pues conocí al menos 3 tipos de boletines, pero hoy en día casi ya no se ven. El boletín, el primero que yo conocí fue el boletín que da en risa. El boletín que yo, es una hojita que viene en formato de 3 caras, y viene otra de las lecturas bíblicas que se van a realizar en la misa. Sí, en la misa. En otro ambiente, pues, en las universidades hay boletines en donde, por ejemplo, aparece el nombre de la universidad, descripción de las carreras, una breve historia de la universidad, etcétera. Pero fíjense bien, ahora el boletín es más que todo digital o virtual, por obvias razones, ¿verdad? Todo se está convirtiendo eh, más digitalizado, tenemos menos consumo de papel, pues es efectivo para nuestro entorno. Y bueno, la cosa digital es que no se aplica fuera ventajas sobre el medio de impreso. Por ejemplo, si usted tiene un papel muy importante, eh, por ejemplo, un título, ¿verdad? Que se lo dan impreso, pues el papel lo tiene que cuidar usted, porque si se le arruina, es caro reponerlo. Pero si usted lo tiene digital, el documento puede tener décadas y no le va a pasar. A menos que usted lo borre, ¿verdad? Ya sería la única diferencia. Ya hablábamos sobre las partes del boletín. Por ejemplo, ustedes saben que todo debe de traer un título, ¿verdad? Si no, estamos mal. Hasta los libros de texto, todo trae título, porque claramente el título es el nombre. En este caso, el boletín, como es un medio pequeño, ¿verdad? No, el boletín no trae mucho que pasa, debe ser pequeño. Por eso la información debe ser recogida, precisa. Pero dentro del boletín debe traer un logotipo, el cuerpo, el número de edición o de publicación, quién lo emite y la emisión, ¿verdad? Que es la fecha, cuando se publicó. Todo eso es importante porque fíjense que si usted, por ejemplo, quiere leer el boletín de ayer y no trae fecha de emisión, a ver. Entonces todos esos datos son bien relevantes para que se pueda evitarse pues, en las fechas, en el logo, en la traducción. Sobre esto hablamos mucho, ¿verdad? Que es el VIH, el virus de inmunodeficiencia humano, que es un virus letal, mortal al ser humano. Estudiamos
cómo se transmite, primero qué es, cómo se transmite y algunos métodos de traducción. Después de ello, tenemos el tema gramatical, que es la oración simple. Es aquella que trae un sujeto y un predicado. O sea, la oración simple, el nombre se lo dice, ¿verdad? Una oración sencilla. Aquella que trae un sujeto y un predicado. Yo en la pizarra le pongo 3 partes, ¿verdad? Porque si yo solo le pongo sujeto y predicado y el verbo, ¿quién es el verbo? Vamos a andar perdidos, ¿verdad? Entonces, siempre es importante diferenciar cuál es el sujeto, cuál es el verbo y cuál es el predicado. Les va a servir esto y les va a servir. Solo que ahorita usted no sabe cuándo lo va a ocupar, pero algún día lo va a necesitar. Bien, ¿se acuerdan que hicimos el ejemplo, ¿verdad? Identificamos oraciones simples en el signo utilizado. Entonces, aquí pues si buscamos un sujeto, verbo y el complemento. Julián, sujeto. Se cortó el cabello ayer. Dedicado. Etcétera, etcétera. Pero, solo termino con esta idea, para que no nos confundamos. Cuando tenemos 2 verbos y 2 sujetos en una oración, esa ya no es oración simple. Esa se llama oración compuesta, pero esa ya es otra pues. ¿No? Entonces, repito, oración simple es aquella que trae un sujeto, un verbo y un complemento. Aquí, fíjense bien, se lo trae 2, ¿verdad? Por el hecho de que, acuérdense, esto lo vamos a ver el otro año en noveno. El verbo forma parte del predicado. Cuando hagamos análisis sintácticos, vamos a estudiar de que el verbo, fíjense bien, se cuenta en la misma línea del predicado. ¿Ya? Bien, hicimos este ejercicio también. Después de ello, estudiamos sobre las fuentes de información confiables, que fue lo que dijimos la semana pasada. Y elaboramos un boletín, elaboración de un boletín, perdón, y el elixir verbal. En esta semana, perdón, en esta semana de estudio, pero que fue la anterior, estudiamos mucho sobre las fuentes confiables. Yo se lo resumí con utilizar Google académico para diferentes propósitos, ya sea de investigación, se debe utilizar Google académico y no el Google normal, por diferentes ventajas. Aquí en esta parte, pues había que elaborar un boletín. Fueron escasos los estudiantes que lo entregaron, así que la mayoría lo entregó en el cuaderno. Eso no es boletín. Eso no es boletín. Así que yo solamente tomo en cuenta los que entregaron el boletín, así como yo los así como yo se los solicité. Vean, aquí tengo uno. Este es un ejemplo de boletín a 3 caras. Miren, solo es cuestión de doblarlo. Miren, en 3 partes. Esta es una hojita de papel bond. Miren, aquí viene diseñado pues con títulos y un poquito de texto. Después, si se fijan, trae un diseño muy bonito. Después solo viene usted, lo dobla. Aquí trae otra, tiene más información. Luego lo dobla, tiene la portada y un poquito de diseño. Así que no era difícil hacer un boletín, ¿no? Era cosa creativa lo que iban a hacer. Vale.
Llegamos a la parte de la elipsis verbal. Permítame un segundito. Ok, seguimos. Este tema es bien fácil. El nombre es que bien raro, la elipsis verbal. Yo lo resumí bien bonito. Les dije yo, esto lo podemos resumir, miren, en una pequeña palabra. Siempre que vean ustedes elipsis verbal, acuérdense que elipsis significa suprimir o eliminar algo. ¿Qué vamos a eliminar? Verbo. Un verbo cuando no lo ocupemos. Súper sencillo. Repito, la elipsis verbal eliminamos un verbo cuando no lo ocupamos o para que no se repita tantas veces. Aquí el libro nos da varios ejemplos. Mira. Carlos compra libros y Ana también. Entonces, eliminamos el verbo compra. Si no lo eliminamos, diríamos, Carlos compra libros y Ana compra libros también, debería de decir allí. Pero mucha palabrería, ¿verdad? O sea, se repite dos veces. Entonces, no es necesario utilizarlo dos veces. Porque cuando yo digo, Carlos compra libros y Ana también, usted automáticamente entiende de que Ana también compra libros. Entonces, no es necesario mencionarlos ni escribirlos. Bien, ¿vieron qué más? Nada difícil. Aquí hicimos un ejercicio, ¿verdad? Bueno, no viene, no es uno, vienen varios ejercicios, ¿no? Utilizando el ejercicio verbal. El carro azul es rápido, igual que el carro blanco, perdón, igual que el blanco es rápido. Eliminamos un verbo y quedaría, el carro azul es rápido, igual que el blanco. Incluso hasta se escucha más claro. Sí. Eso es lo que podemos decir sobre el ipsis. Bueno, este repaso, acuérdense, no se les olvide. Ahora, no sé si leímos la leyenda del Cipitín. Vale, vamos a hacer algo, ¿ya? Léanla conmigo, por favor, los que no la hayan leído. Y cuando yo termine de leer, pues, le voy a hacer preguntas para que usted, pues, trate de no leer. Si ya lo contestó, trate de no leer la respuesta, sino que díganos de parte de lo que tenía, como para la lectura. Así era. La ciguanada estaba loca. La habían visto riéndose a carcajadas, correr por las orillas de los ríos y detenerse en las cosas hondas y oscuras. Chiquitín emigró a las montañas y vivió en la cueva que había en la base de un volcán. Hace ya mucho tiempo han muerto los abuelos y se han rendido los aires. Y Chiquitín aún no entiende. Todavía conserva sus ojos negros y su piel morena de color canela, y todavía verde y poderosa la perspectiva de cañas con el que saltaba los ojos. Han muerto los hombres, se fueron los convincines, ya no están los villanos, y el hilo de la cigonada aún tiene 10 años. Es un don que los dioses será así, siempre daño, irá a esconderse en los boscanes, a balancearse en las tarolas de los vidrios silvestres. Chiquitín era el numen de los amores fáciles. Siempre iban las muchachas del pueblo en la negrita fría a dejarle flores para que jugaran en la media del río. Escondida entre los ramajes asediados. Y cuando alguna pasaba debajo, se incluía de ellas las ramas en flor. Pero es necesario saberlo. Si Pitín tiene una novia, una niña pequeña y bonita como él, se llama Tenacín.
Un día, Cipitín, montado sobre una flor, se había quedado dormido. Tenancingo andaba cortando flores. Se internó en el bosque, olvidó el sendero y corriendo perdida por entre la leña se acercó a la carola donde Cipitín dormía. Lo vio arriba de las zarzas de Cipitín que huyó saltando a la flor. Huyó de flor en flor, cantando dulcemente, Tenancingo seguía. Después de mucho caminar, Cipitín llegó a una roca sobre la falda del volcán. Los pies y las manos de Tenancingo estaban destrozados por las espinas del canal. Chiquitín tocó la puerta con una chile y una puerta de musgo se dio. Agarrados de las manos entraron uno después del otro. Tenancingo fue la última. El musgo cerró otra vez la caverna y no se volvió a ver. Su padre erró por los collados y algunos días después murió loco de dolor. Cuentan que la caverna donde Chiquitín y Tenancingo se encerraron estaba en el volcán de Ciguatepec, Cerro de la Mujer, situado en el actual departamento de San Vicente, que en la avenida San Salvador, antes de llegar allá, antes de llegar a San Rafael Cedro, allí queda el volcán de San Vicente. Han pasado los tiempos, el mundo ha cambiado, y se han secado los ríos y han nacido montañas, y el hijo de la ciguanaba aún tiene 10 años. No es raro que ésta, montado sobre un lirio o escondido entre ramajes, espiando a las muchachas que se ríen a la vuelta del río. Oh, el Cipetín, guárdate de su mirada que encienden el amor en el pecho de los adolescentes. Ahora, menciona los nombres de los personajes del relato anterior y yo caracterizo. Ayúdenme, por favor. Vamos a ver. ¿Quiénes eran los personajes? ¿Y qué características tenían? Cipití y Tenancingo. Ajá. ¿Qué características tenían ellos? Hola, ¿qué características tenían? Hola, ¿qué características tenían Cipití y su novia? ¿Cómo se llamaba la novia? Tenía ojos De, negros, de Manzín. la piel era morena, color Ajá, ajá. ¿Qué más? ¿Quién era Tenancingo? ¿Y Maris? ¿Quién era Tenancingo? ¿De los demás? ¿Quién era Tenancingo? ¿Quién era Tenancingo? Octavo grado. Tenancingo era niña pequeña y bonita. Muy bien, gracias, Maris. Esmeralda, ¿qué era Tenancingo del Cipitín? ¿Qué eran ellos dos?
¿Será que eran amigos? ¿O eran sobrinos? ¿O qué eran ellos? ¿Verdad? David, Eran novios, profe. muy bien, eran novios. Muy bien, muy bien. ¿Qué características tenía el cipitín? O sea, ¿era que era travieso, era tímido, era enojado, era triste, alegre? ¿Cómo era él? Cuéntenme. ¿Qué le gustaba hacer en el río? Le gustaba cortar flores. Hazel, gracias, Tamara, gracias, gracias. Entonces, Hazel, ¿qué le gustaba hacer a cortar flores, verdad? ¿Qué más le gustaba hacer a Cipitín en el río? Hazel, Arquímedes, Ana Stephanie, Que cuando pasaban algunas personas sacudía las ramas de los árboles. muy bien, eso es cierto. O sea que le gustaba vigilar a las niñas guapas y las asustaba en el río, ¿verdad? Cuando moviendo las ramas. Muy bien, bien, seguimos con la eh, siguiente pregunta. Eh, ¿Cuál es la historia de Cipitín y por qué huye? ¿Quién era la mamá de Cipitín? Las iguanaba Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y dónde vivían ellos antes? en el río. Ahí pasaba él, ¿verdad? Pero ¿dónde vivía? En las montañas. Muy bien, Fue muy bien. Y en la última parte explica de que se fueron, ¿para dónde se fueron? ¿A qué volcán? ¿A qué volcán se fueron ellos? Ver, en Ciguatepeque. ¿dónde queda eso? San En el Cerro de Vicente. la Mujer. Muy bien, Cerro de la Mujer, San Vicente. Excelente. Bien. Ahora, ¿será que la lectura que hicimos es un mito o una leyenda? Una leyenda. Podemos explicar por qué, de acuerdo yo les expliqué que es una leyenda, ¿verdad? Pero ¿será que me pueden explicar por qué es una leyenda? Si de verdad coincide lo que leímos con lo que yo les expliqué.
Es por Traten las de acordarse qué dijimos características. que es una leyenda. Ajá, sí, claro. Sí, pero ¿será que tiene Historias son relación? hechos reales. Ajá. ¿Qué características tiene este relato con lo que yo dije? Bueno, por ahí va. ¿Será que se da Y un también ambiente porque fue de... creada aquí. Características del lugar. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Será que es un relato ficticio? ¿Es un relato ficticio o es real? ¿Qué opinan ustedes? Es ficticio, ¿verdad? Porque Puede hay ser unas real cosas que que salen allí. o real. Ajá. Hay unas cosas que salen allí que nos, o sea, que son imaginarias. Pero como trata sobre, imagínense que menciona el volcán de San Vicente, entonces es un relato ficticio, pero que tiene relación basada en hechos reales. Entonces sí es una leyenda, ¿ya? Vayan escribiéndola allí, ¿verdad? En su practico lo perdido. Es una leyenda. Es una leyenda ya que es un relato ficticio eh, que, ¿cómo se llama? Que trata sobre hechos que pasaron en la realidad. Eso es lo que le van a escribir en su práctica la práctica. En el literal, él le pide en su libro de que escribamos una idea, un pequeño texto en donde Cipitín y su madre la ciguanaba se encuentran nuevamente, porque ellos quedaron separados, ¿verdad? Cipitín se fue a vivir con quién, con Tenancingo al volcán de San Vicente, pero quedó separado de su padre. Entonces, nos pide el libro de que escribamos un breve, o que terminemos la historia, pues, en otras palabras, y en el que ellos se reencuentran. Pero eso les va a quedar a ustedes, porque tienen que esperar. Y el literal F les pregunta a ustedes, ¿cuál creen ustedes que es la intención comunicativa del relato anterior? Ajá. O sea, leímos el texto, ¿verdad? Pero el texto tiene una intención. ¿Cuál es la intención? Así como les dije yo ya rato. Todo lo que nosotros decimos tiene una intención. Si usted dice, tengo hambre, pues porque quiere comer. Si usted dice, me duele la cabeza, porque siente dolor. Ahora, Para leímos conocer la la historia. Muy bien. La intención comunicativa de la historia es pues, dar a conocer la historia nacional de la Ciguanaba y Civito Cipití. Es difícil. Bien. Este, hasta aquí, jóvenes, hasta aquí llegamos con la unidad número 1. Por favor, hay que estar pendiente de su WhatsApp porque yo les voy a avisar qué día va a ser la evaluación y en qué formato, ¿verdad? Si va a ser en línea o si va a ser en físico. Yo les voy a avisar. Así que eh, hemos llegado hasta el final de la unidad 1. Nos veremos muy pronto. Así que solo les queda a ustedes culminar la unidad 1. Aquellos que no pudieron terminarlo, aprovechen en este tiempo. ¿Verdad?
todavía tienen 1 o 2 días más de preparación antes de que tomen la evaluación. Así que este sería el repaso. Espero que salgan bien el día, posiblemente sea jueves o viernes. Yo les aviso qué día va a ser su evaluación. Así que pasen buenas tardes y cuídense mucho. Nos veremos pronto. Buena prueba. Buenas tardes.